Muy buenos días. Vamos a dar seguimiento a nuestro diálogo con el Estado parte. En este momento, el Estado parte contestará a las preguntas relativas a los grupos 1 y 2 de nuestros artículos. Y, al finalizar, recogeremos las preguntas del grupo 3. Si no hubiera tiempo antes del almuerzo, las preguntas del grupo 3 serán formuladas a las 3 de la tarde. Así que, con la palabra, la distinguida delegación de El Salvador para iniciar sus respuestas a las preguntas de los colegas. Gracias. Muy bienvenidas. Había una pregunta en relación al tema de la Procuraduría de Derechos Humanos. La Procuraduría efectivamente dice que se queja de ausencia de recursos, brevedad del mandato y falta de transparencia en el mandato. Como ustedes saben, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es un legado de los acuerdos de paz. La Procuraduría ha tenido un trabajo intenso y a veces incomprendido en el país porque se ha convertido en la conciencia crítica del Estado en la relación a las violaciones de los derechos humanos. Eso ha generado a veces problemas con los funcionarios porque no logran entender cómo un funcionario del gobierno está haciendo críticas al mismo gobierno, pero es producto de la independencia que tiene que tener ese funcionario público. Su profunda formación moral y ética son exigencias de primer orden y la independencia en el juzgar y sobre todo la sensibilidad en el tema de los derechos humanos. Efectivamente, digo que es un mandato de mucha brevedad. Se ha iniciado a veces propuestas, pero no han, digamos, tomado cuerpo para llevarlas hasta la Asamblea en cuanto a que no sean 3 años, sino que sean 5 años mínimo para que el procurador pueda desarrollar todo su trabajo. La ausencia de recursos efectivamente también es un problema bastante grande, puesto que el trabajo cerca de la gente, en favor de la gente que realiza un procurador para la defensa de los derechos humanos, genera malestares a veces en aquellos que tienen la conducción del país y que no están dispuestos a aumentar un presupuesto a una instancia que de alguna manera les causa problemas. Esto era así en el pasado, hoy hay una mejor percepción del trabajo de un procurador de derechos humanos. Yo considero que toda democracia que se precie de tal debe de asegurar la presencia de un procurador de derechos humanos realmente. Entonces, es cierto, tiene muy pocos recursos, pero hoy, en estos días, el procurador va a hacer una gestión para que se le aumente su presupuesto. Digamos que cuando se da el primer mandato y el segundo mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el primer mandato le toca al procurador realmente crear una infraestructura. Entonces las personas no se daban, los funcionarios no sabían la grandeza de ese mandato, de esa gestión, porque el procurador se convertía en la llave de cualquier archivo de la índole que fuera. Les pongo un ejemplo, se estaban perdiendo niños a través de adopciones. El procurador tenía y pudo hacer reclamar a algunos militares que de esa época estaban involucrados y fue el procurador con el mandato que le da la ley que logró que se abrieran los archivos de la. Claro que esto se va viendo que en la medida que crece una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos puede poner en problema a gobiernos que no son transparentes. Y entonces vienen las represalias de disminuir el presupuesto.
Repito, en esta gestión las cosas serán diferentes. Se podría hablar, tenemos un procurador realmente con mucha experiencia, con mucha sensibilidad. En estos momentos, el licenciado David Morales, creo que podría de veras interponer o que trabajara la sociedad civil misma, que ha sido una aliada incondicional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuando ha visto que el procurador realmente está defendiendo los derechos de la población. El mejor aliado ha sido la sociedad civil. Cuando se dan estos dos mandatos de que les hablo, empiezan a querer bajar el perfil de la Procuraduría y empiezan a presentarse candidatos que a lo mejor sus hojas de vida no era lo mejor, con el objeto de que esa beligerancia con que había nacido la Procuraduría disminuyera. Afortunadamente, como repito, ha sido la sociedad civil la que ha estado salvaguardando que las personas que llegan a la Procuraduría sean de lo mejor de la sociedad misma, y podríamos decir que en estos momentos no, el procurador actual llegó después de presentar un currículum, una experiencia y una calidad de persona que realmente en estos momentos es un lujo. Pero se tiene ese problema, entre más activa, entre más defensora es la Procuraduría, más le quieren bajar su presupuesto. En el tema si El Salvador reconoce a los pueblos indígenas, efectivamente hay una modificación del artículo 63 de la Constitución Política, donde se piensa agregar un párrafo que diga que El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica, cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Esta fue aprobado por la actual, esta redacción fue aprobada por la actual legislatura, que termina en el otro año. La siguiente magistratura tiene la responsabilidad de ratificar. Esta aprueba esa modificación y la siguiente legislatura va a ratificar. El compañero que preguntaba que cuánto tiempo sería, pues el mandato es de 3 años, pero generalmente estos temas que han quedado pendientes de otras legislaturas, pues son los primeros temas que se tocan y se